Vale. Tras la muerte de Franco, España comienza una etapa de transición a la democracia tras dejar 40 largos años de dictadura. El 20 de noviembre de 1975, Franco muere y deja España en manos del rey don Juan Carlos I. Tras haber intentado negociar, tras no tener descendencia familiar, busca sucesores en la dictadura. Lo intentó con el padre del actual rey Juan Carlos, y como este no quería seguir una dictadura, Juan Carlos hizo una especie de engaño para luego llevar a España a una democracia. Entonces, al morir Franco, el rey, que es el líder del Estado, pone en manos de Adolfo Suárez el hecho de instaurar en España una monarquía parlamentaria y dotarla de una constitución. Aquí tenemos al rey cuando es coronado con su esposa Sofía. Pero hubo una serie de hechos que hicieron que la población española, no toda la totalidad de la población, estuviese de acuerdo con la monarquía parlamentaria. Fueron que España estaba en una etapa de una violencia terrorista muy grave. Se produjeron los asesinatos de Atocha, que hicieron que la población tuviese... que la población tuviese miedo. Además, España no era un país todavía muy bien reconocido en la... Bueno, no se me pasa, España no era un país muy bien reconocido en la Unión Europea todavía. Además, estábamos pasando por una dura situación económica. Había unos niveles de paro muy altos al salir de una dictadura en la que España estaba aislada y la economía no se movilizaba, entonces había que empezar a mover la economía. Además, el ejército estaba anticuado, era un ejército fiel a Franco y que no estaba todavía muy de acuerdo con instaurar una democracia en España. Además, Estados Unidos, que era la principal potencia mundial de la época, no tenía una buena visión hacia el partido que gobernaba en España. Entonces, esto hacía que la población tampoco se sintiese segura con su propio gobierno. Pero sobre todo lo que ocurrió en la cumbre eurocomunista que se celebró en Madrid para tratar la situación política y económica de España. El partido de Adolfo Suárez había legalizado... en esta cumbre se destacó la indignación de los franquistas porque Adolfo Suárez había legalizado el Partido Comunista Español. Primero había negado a hacerlo y después lo legalizó a través de la radio y fue visto por los franquistas y por parte de la Armada y el Ejército como un desprecio. A esto se sumó la división autonómica y las matanzas de ETA, lo que hicieron que se distanciase el gobierno de Suárez con las Fuerzas Armadas. El 15 de junio de 1977, después de 41 años, los españoles vuelven a las urnas y los principales partidos candidatos eran el PSOE de Felipe González y UCD de Suárez. Finalmente ganó Suárez las elecciones y en octubre de 1977 se reunieron los principales líderes de los partidos políticos que tenían representación parlamentaria para llevar a cabo los pactos de la Moncloa, que eran una serie de tratados necesarios para convertir a España en una potencia democrática en Europa. Aquí vemos a Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista, Felipe González del PSOE, Adolfo Suárez de UCD y Fraga, Carlos Bueno, el 16 de noviembre de 1978 se produce el primer intento golpista para instaurar una nueva dictadura en España. Esto se produjo porque no todos, parte del ejército no estaba de acuerdo con la Constitución que se estaba preparando en las Cortes desde 1977, sobre todo con el artículo 2, que era el artículo del derecho de las autonomías y nacionalidades. Los líderes de esta operación se reunían en un café de la calle Argüelles de Madrid para buscar apoyos en esta operación
y el bar se llamaba Galaxia, por eso ahí el nombre de la operación. El plan consistía en que el coronel Tejero entraría a la Moncloa con algunos guardias civiles y mientras el general, o sea, Inestrillas tomaría puntos claves de la capital para coayudar al funcionamiento de esta operación. Pero este plan no dio resultado porque uno de los participantes lo comentó a su jefe, y este directamente a un general y este al CSIC, que se puso en marcha una forma de... se puso en marcha para... que actuó aumentando la seguridad en la Moncloa y además encarcelaron a Tejero y a Inestrillas, que eran los principales líderes de la operación. Vale. El 6 de diciembre de 1978 por fin se aprueba la Constitución española tras un referéndum en el que la población votó por unanimidad que sí quería la Constitución. El 1 de marzo de 1979 se llevan a cabo unas nuevas elecciones generales que darán la victoria de nuevo a UCD. Pero el 30 de marzo de ese mismo año, el PSOE manda una moción de censura para Adolfo Suárez porque lo acusaban de centrar todas sus fuerzas en eliminar el terrorismo y dejar el problema del paro a otro lado. Esto fue rechazado, pero al poco tiempo el propio Adolfo Suárez se vio obligado a dimitir por la división interna de UCD, ya que no podía gobernar solo sin el apoyo de su partido, el cual lo dejó solo. Finalmente, se prepara otro nuevo golpe de Estado. Los principales participantes fueron los soldados y militares con ideología derechista y tenían unos motivos que era que el ejército había sido pasado directamente desde Franco al rey y estos no tenían problema en obedecer al rey, siempre y cuando no se pusiese en peligro la unidad de España, y la veían en peligro con la Constitución. Entonces, ellos tenían la idea de instaurar una dictadura temporal como tránsito a una futura democracia. Entonces, finalmente, el 23 de febrero de 1981 se produce un golpe de Estado en el que se estaba dando en el Parlamento la investidura de Carlos Sotelo y el coronel Tejero entró con 200 guardias en el Parlamento, los mantienen retenidos allí durante 18 horas. El rey pide ayuda, solo recibe ayuda por parte de la Capitanía de Madrid, sale en televisión para dar un mensaje e intenta negociar con Tejero. Le ofrecen dinero y un avión para marcharse fuera del país, pero este lo niega. Finalmente, un hombre de la división acorazada se reúne con Tejero y lo convence para abandonar este golpe de Estado, liberando así a los ministros que se encontraban allí. Sobre todo la población española sufrió un gran miedo cuando salieron todos los tanques militares en Valencia. Esto tuvo unas consecuencias que cambió totalmente la idea de la población española. Tenían un gran temor a revivir otra dictadura, por lo que aumentaron las manifestaciones a favor de la democracia y el pueblo español se sintió verdaderamente identificado con su gobierno cuando se prohíben los nuevos movimientos antidemocráticos. Además, se crea un nuevo ejército, se elimina el antiguo ejército y se crea un nuevo ejército que realmente esté a las órdenes del rey. Vale, muchísimas gracias.